Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de escuela dominical, clase de los 7 personajes, nuestra lección del libro de Apocalipsis para este 21 de enero de 2024. Bienvenidos. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe en esta lección y que nos guíe durante este momento. Señor, gracias le doy por este momento que nos da para aprender su palabra. Sea usted con nosotros, Señor, que estamos aquí escuchando su palabra, poniéndole especial atención. Ayúdenos a atesorar esta palabra para nuestros corazones, para nuestro testimonio. Gracias por este libro de Apocalipsis que nos ayuda a entender muchas cosas sobre su plan, sobre los eventos por venir. Y gracias por todos los hermanos que estamos aquí en torno a esta lección. Y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Estamos estudiando la gran tribulación. Todo lo que hemos estado estudiando tiene que ver con eso. Todo está ocurriendo en esos 3 años y medio. Y en este momento estamos estudiando el capítulo que se llama Los 7 personajes. El capítulo de nuestro estudio. Y estamos estudiando el falso profeta. Ya hemos pasado por la mujer, el dragón, el hijo varón, el arcángel Miguel, el anticristo. Y ahora estamos con la otra bestia, con el falso profeta. Desde el capítulo 13. Capítulo 13, desde el versículo 11. Desde ahí estamos estudiando. Ya está en la tercera lección del falso profeta. Ya hemos recordado que el falso profeta tiene que ver con una trinidad satánica, donde está el dragón, el anticristo y el falso profeta. Mucho de esto es lo que habló Jesús en Mateo 24, que habla acerca de esto. La plena mención de este hombre está en los versículos que estamos estudiando, Apocalipsis 13, del 11 al 18, que son los que vamos a leer ahora. Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces eso es lo que estamos estudiando. De verdad, un personaje importantísimo dentro del plan de Satanás y para la ejecución de lo que va a ser el anticristo en la tierra en estos 3 años y medio. Es su ayudante. Tiene poder, tiene política y tiene... es persona. Y es persona. Así que de eso vamos a estar ahora revisando. Y lo que hemos estado revisando en 2 domingos. El falso profeta vimos que venía aquí desde la tierra. Entonces vimos... es un hombre quien va a tener un patrón muy similar o va a ser una copia de los testigos del Señor que van a estar en este mismo tiempo hablando en el templo. Entonces el diablo sigue ese mismo patrón y podría hacer que estas 2 personas, el anticristo y el falso profeta,
son lo contrarrestan el trabajo de los demás, de Moisés y Elías en ese tiempo, porque también él va a estar haciendo señales de tal manera que va a ser uno muy parecido al de Elías. Así como el anticristo tiene el espíritu de Judas, resucita a Judas en el anticristo. Satanás también vimos que el falso profeta tiene un espíritu como el de Balaam, un espíritu, un camino malo, que incluso aparece en 2 de Pedro, como lo vimos, capítulo 2, que es el camino que llevó al pueblo de Israel a la mortandad, como dicen Números, el libro de Números. Entonces con eso estuvimos revisando eso como la primera lección, y después la segunda lección, bueno, la primera lección también estuvimos hablando de todos los avances tecnológicos que podemos pensar que son los que van a ser parte de todo esto. Pero aquí hoy vamos a concluir algunas cositas, que si bien todo esto es algo que vemos hoy y le da mucho énfasis a estas cosas, pero es parte de la misma evolución tecnológica de la humanidad, como lo hemos visto, que esto lo vimos en la clase presencial, de la evolución tecnológica. El falso profeta, en definitiva, es como una especie de espíritu santo que va a llevar al convencimiento o va a llevar a la mentira, en realidad, pero a la verdad del anticristo, para que lo adoren, para que lo sigan. ¿Por qué? Porque después, con lo que vamos a ver hoy, él tiene este poder engañador al final, de engañar a los moradores de la tierra, a que a través de todo lo que él está haciendo, le crean y sigan al anticristo casi voluntariosamente, sin ningún apremio, sin ningún problema. Y solo quienes no se marcan son los que la pasan mal. Todo esto está ocurriendo en el contexto de los juicios de Dios, que está muriendo gente, que está escasez, está ocurriendo todo eso en el mismo tiempo. Entonces por eso el trabajo de este personaje es relevante para el plan del anticristo. Lo está haciendo con ese grupo de personas. Y grupo de personas que, como vimos en Mateo 24, también lo dice, personas que no tienen ninguna relación de afecto, muy indolente, y con ese grupo el que está el anticristo aquí. Entonces Satanás está con el falso profeta y el anticristo falsificando la Trinidad de Dios. El Padre es Satanás, el Hijo es el anticristo y el Espíritu es el falso profeta. Y una de las cosas, para cerrar lo que vimos el domingo anterior, en la clase anterior, es que tiene el poder de hacer milagros. El anticristo tiene el poder de hacer milagros. Como dice acá, dice el versículo 13, que decía que hacía grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Hace milagros. Hoy en día vemos muchos de este tipo. El anticristo viene también con señales, prodigios y milagros. ¿Para qué? Para validarse que viene de parte de Dios. Pero en realidad viene el padre de esta Trinidad, es Satanás. Y ahí ojo que los demonios también tienen poder para hacer señales, prodigios y milagros. Entonces, lo que está haciendo aquí el anticristo con el falso profeta es falsificando los milagros de Moisés y Elías, que están en el 11.5. En el 11.5 dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto, que es poder de Dios, Dios le va a permitir al falso profeta que haga lo mismo en ese tiempo. El mismo cuadro lo vemos con Moisés y Aarón, como estuvimos viendo. Cuando los hechiceros de Faraón se le presentaban y hacían o le copiaban los mismos señales que hacía Moisés y Aarón. Y tenemos un cuadro de lo que está ocurriendo acá. Las señales del apóstol, las señales eran... Todo este efecto de las señales, también vimos en la clase anterior, tiene un propósito, es confirmar que es un enviado de Dios. Lo hizo Pedro, lo hizo Pablo, lo hicieron los apóstoles en general, pero con ese propósito. Y eran varias señales, como lo vimos en la clase anterior.
Así que no es que uno pueda tener una sola, hoy en día. Si va a tener una señal, tiene que tener todas, porque Dios le daba todas esas señales y con un propósito, para decir que venían de Dios, pero con un propósito, que era la restauración del reino. Y esas señales se ven hasta la primera parte del libro de los Hechos. Todas las señales al final que se manifiesten hoy, vimos también con una aplicación más personal en la lección anterior, no necesariamente son de Dios. En realidad son o los obreros fraudulentos, que habla Pablo, son ministros de Satanás, porque Dios no trabaja así en el tiempo de hoy. Y en el tiempo de la tribulación, Dios le va a permitir a este falso profeta que haga estas señales, cumpliéndose lo que él mismo dijo en su palabra a través de Pablo, de que les va a enviar este espíritu engañoso para que crean a la mentira. Va a ser consecuente con su palabra. Entonces, para cerrar el resumen, hay que ser una iglesia que evite el engaño de falsos apóstoles, que ame la verdad, que ame la Biblia, que ame la palabra de Dios, y que sabe que en este tiempo de la gran tribulación, para poder testificar, Dios va a permitir que un espíritu engañoso, satánico, diabólico, haga y engañe a los moradores de la tierra y haga que adoren a alguien que se cree Dios mismo en la carne y no lo es. Así que ahí era el mensaje hasta lo que hemos visto en la lección anterior, que era el versículo, hemos visto 11, 12 y 13. Y ahora vamos por el 14. Por el 14 del capítulo 3. Cuando dice Apocalipsis 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El falso profeta tiene el poder para engañar. Con las señales de versículo 13, el profeta engaña a la gente, como muchos falsos maestros de hoy, también como lo vimos en la lección anterior. Este engaño va a llevar a los moradores de la tierra a que adoren a la bestia. Recuerden que vimos en Apocalipsis 16, nos adelantamos un poquito, en las copas, este falso profeta se pasea por el mundo. No están en el apunte, pero miren, Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces él ocupa las señales no solo para engañar, sino también para ir con estos reyes, estos 10 reinos de que va a estar gobernando con el anticristo, haciendo estas señales para convencerlo de que sean parte de su ejército. Así que él es un engañador, este falso profeta, profesional y con autoridad mundial. Y este engaño va a llevar a los moradores de la tierra a adorar a una imagen, que es lo importante, a la bestia. Y con un mensaje importante, el falso profeta va con el mensaje de que este hombre, este anticristo que ven ahí, nosotros le llamamos anticristo, pero ese hombre que va, el falso profeta lo va a validar, le va a que le den la gloria a él, porque él hizo algo sobrenatural, él revivió, recibió una herida de espada y vivió, dice que. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Uno, o sea, con las señales engaña, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. O sea, la adoración a la bestia es por medio de las imágenes. ¿Ya? Ahí vamos a llegar a un punto. Punto 1. Por medio de una imagen o de las imágenes que se haga la gente es como adoran a la bestia. Así tal cual como pasa hoy. Que alguien que quiere como adorar una fe de algo que cree, siempre tiene una imagen en su casa. O se compra una imagen para rendirle culto a eso, o para recordarlo cada vez que lo ve, no sé. Pero así mismo va a ser el método del anticristo. Manda a los moradores de la tierra que le hagan una imagen como para que la tengan permanentemente ahí y a través de, me imagino, ritos religiosos. Una religión en torno
al culto del anticristo. ¿A quién? A una cualquier imagen, a este hombre, a esta bestia, como la relata Juan, que tiene la herida de espada y vivió. O sea, hay una especie eh, de un gran ser sobrenatural que resistió a lo humanamente imposible, que tiene que ser adorado. Lo adoran a través de una imagen. Y esta es la mentira que Pablo menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos para allá, 2 Tesalonicenses 2, un libro que habla mucho de los falsos obreros. Esta carta 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No quisieron la justicia de Dios, la ley de Dios, entonces se van a complacer en la injusticia, que es el gran engaño del enemigo, ese poder engañoso. Este engaño guía a los moradores de la tierra a adorar a la bestia resucitada. Lo adoran a través de esa imagen. Le enseña a la gente a adorar un falso Dios por medio de una imagen. Cosa que hoy pasa, así que tampoco que esto va a ser más un carácter mundial y aceptado, con una población reducida. Recuerden que van a estar pasando las trompetas, los sellos, todo eso también. Este falso Dios es el anticristo, el que está sentado ahí. O sea, toda esta Trinidad es algo que la gente puede ver, lo que siempre quiso. Ver a Dios, ver al divino, verlo, tocarlo, sentirlo, estar con él. Y por medio de la imagen se van a hacer réplicas de él. Casi todos los moradores de la tierra lo van a adorar, sin problema, asumiendo como si fuese el mismísimo Cristo, un Dios sentado en el templo en Jerusalén, validado, recibiendo toda la gloria. Pero aquí el falso profeta, a través de las imágenes, ¿qué está haciendo? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice Dios respecto a las imágenes? Es algo que sabemos, aborrece, pero en el más alto nivel, no sé cómo así grande, pero es algo que a Dios de verdad no le gusta para nada. Éxodo 20, incluso es uno de los mandamientos, partiendo por ahí. Éxodo 24, si vamos a los 10 mandamientos, no olvidarse. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, nada. Y el falso profeta está llamando a adorar a la bestia a través de una imagen. O sea, pasándose por alto toda la ley de Dios. Transgrediendo todo, haciendo algo que Dios no quiere por nada. Y si vamos en Éxodo 34, para que veamos el sentir realmente del estándar de Dios. Éxodo 34, 12. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ese es Dios. No quiere nada con las imágenes. Aquí hay una advertencia contra la idolatría. Y lo que está haciendo el falso profeta es todo lo contrario. Porque también hemos visto cuál es la intención en el corazón del dragón. Lo que quiere lograr, lo que quiere el objetivo de él. Y todo esto está dentro del control de Dios. Porque está, como dice su palabra, le está enviando esto para que crean la mentira. Ya que no querían la verdad y se complacen en la injusticia, ahí tienen. Y experimentenlo. Una vida sin Dios, pero con uno que se hace pasar por él. Nunca vimos a Dios, decían las personas. Y ahora, en este momento, los 3 años y medio, no estará Dios. Y van a ver a un Dios que querían ver. Mentiroso, engañador. Ahí lo tienen. Pero no es.
el verdadero Dios. Es un engañador. Es esta trinidad satánica operando en ese tiempo. ¿Para qué? Para la restauración del pueblo de Israel, con ese objetivo. Porque aquí está pasando todo al mismo tiempo. Dios está haciendo su justicia con el remanente, poniéndose a cuentas en el desierto y protegiéndolo de este mismo, tratando de salvar más con Moisés y Elías en el templo en Jerusalén, o sea, pasando en el mismo tiempo los juicios sobre la tierra, algo impresionante, ¿ven? Y todo sobrenatural. Nada de lo que estamos hablando aquí es algo que podríamos interpretar, así como vimos que el águila que está protegiendo no es un avión. No es un avión, no es un bólido, no es un ejército, nada, porque ninguna capacidad humana va a poder proteger a ese pueblo de Satanás con el poder que tiene. Porque todo lo que está ocurriendo es todo eso celestial, todos esos seres espirituales están en la tierra. El anticristo con el espíritu de Judas, el falso profeta también con el espíritu malo que coloca en él Satanás. El dragón es un ser espiritual, es un ser humano, no es humano, no es humano. Entonces todo es sobrenatural en este tiempo. Todo lo que está ocurriendo aquí. Entonces hay que entender también que las señales que está haciendo el falso profeta también son sobrenaturales, como las cosas que está haciendo Moisés y Elías. Entonces un punto muy importante. De ahí que hablamos que todas estas cosas de las tecnologías sí van a estar en este tiempo acompañándolo. Y puede ser lo que facilite la marca, que facilite la construcción de las imágenes, para que la gente adore a la bestia. Pero sí van a haber cosas sobrenaturales, porque así él se va a validar. Una de las cosas sobrenaturales es este anticristo que revive. Y las señales que hace el falso profeta. Porque dice el 13 de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Entonces, él está haciendo cosas que ninguna tecnología hace para validarse. Y para que adoren a la bestia. Entonces, esto de las imágenes también, vemos un cuadro de este tiempo en Daniel 3. Vamos a leer Daniel 3 del 1 al 6. Vamos a buscar el libro de Daniel, el capítulo 3, del 1 al 6. Nabucodonosor es un tipo y cuadro del anticristo, como lo hemos estudiado aquí. Hace una imagen y manda al pregonero, siendo como un cuadro de falso profeta, aquí en esta parte que vamos a leer, a mandar a todos que adoren a su imagen, a la de él. Miren, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos de su anchura y de 6 codos. Y su anchura de 6 codos, perdón. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Los judíos que no adoraban a la imagen lo echaban al horno.
Avanzamos. El versículo 20 dice: Y mandó, 3:20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esto es exactamente como durante la tribulación. Si no adoran a la imagen de la bestia, serán decapitados. Como lo estamos leyendo acá en Apocalipsis 13, 14, 15. Volvemos a Apocalipsis 13, 14, 15, dice: Apocalipsis 13, 14, 15, dice: Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento en la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Exactamente. Quien no adora la imagen de la bestia, se muere. ¿Ya? En el versículo 15 vemos algo interesante. Ya que lo leímos recién. Tiene un poder también aparte de hacer señales, tiene el poder de engañar. O sea, primero, desde el 12 vamos. Tiene autoridad, hace grandes señales, tiene poder para engañar y tiene poder para infundir aliento a una imagen, para que hable. Satanás, a través del falso profeta, infunde aliento a una imagen. Le infunde aliento a una imagen para que hable. Sabemos que hoy la tecnología lo permite, ¿eh? Pero aquí tenemos que igual entender el contexto sobrenatural de lo que está ocurriendo. El falso profeta tiene poder para hacer caer fuego del cielo, ¿ya? Y todo esto, a medida que avanza la tecnología, para nosotros ya no es sorprendente. Los teléfonos inteligentes, por ejemplo, no son algo sorprendente, sino sale algo nuevo de ahí, o no nos sorprende que una cámara de fotos permita hacer más cosas, o que la inserten una cámara de fotos en un dispositivo ultra pequeño, eso ya, o que una foto de la hable, tampoco nos sorprende mucho ya, porque sabemos que es parte de cómo evoluciona. Entonces, lo que va a hacer el falso profeta es algo sorprendente, algo que va a hacer que las personas vayan a adorar a la bestia. Entonces, es algo sobrenatural lo que va a hacer. Y aquí nos dan algunas pistas con la palabra que dice: se le permitió infundir aliento. La palabra aliento que está aquí en este versículo, viene del griego pneuma, neuma, no sé cómo se pronuncia, pero viene de esa palabra en griego. Y esa misma palabra griega se traduce en la Biblia muy a menudo como espíritu. Y esa misma palabra aparece, o sea, podríamos decir que el falso profeta infunde espíritu en la imagen, para que la imagen cubra una especie de vida y hable. Para decir, aquí ya no hay nada de argumento, a este sí que tienen que adorar. Y si no lo adoran, porque con todo este poder que estoy demostrando, los mato. La historia de la hija muerta en Lucas 8 nos ayuda a entender, nos muestra. Recuerden que todo lo que hizo Jesús en la tierra tuvo algún propósito. O sea, y todo este poder que está recibiendo el falso profeta es el que se le ha permitido, Dios le está permitiendo hacer, con un objetivo. Aquí obviamente el objetivo es que adoren a la bestia. Que se confirme el falso profeta, que adoren a la bestia. Eso es lo que está permitiendo Dios, que adoren a este espíritu mentiroso. Que lo adoren. Para que se complazcan en la injusticia. Entonces vamos a Lucas 8. Que nos da Navidad. Ahí hay un pasaje que se ocupa esta misma palabra del griego, peuma. Lucas 8.
Lucas 8, versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle a Jesús: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, Jacobo, a Juan, y el padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Pues aquí nos da una idea de ese poder Peuma. Ella recibió vida, resucitó cuando su espíritu volvió. El versículo 55 dice: entonces su espíritu volvió. En el griego, entonces, dice ahí, esa palabra espíritu es peuma. La misma que aliento, que está en Apocalipsis. La misma. Entonces, si vamos a Apocalipsis 13, cuando dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, se le permitió que esa imagen cobrase vida y hablase. Le puso su espíritu. Satanás, el falso profeta, el dragón, el falso profeta, el anticristo, tienen permitido, le dice, y se le permitió. O sea, esto mismo que hizo Jesús con la hija de Jairo, se le permitió a él tener ese poder. Y si se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Así va a tener esa autorización para hacerlo, pero para este contexto. Para que con este propósito. Para cumplir con la palabra de Dios también. Está todo bajo control de él. Entonces, hoy día vemos como las imágenes de abajo. Hacer hablar fotos, eso se puede hacer hoy. Lo vemos. Aquí una noticia, es una inteligencia artificial que permite chatear con Jesús. Dice, para hablar con el diablo hay que pagar. Es una plataforma que está programada con, me imagino, le habrán puesto la Biblia ahí. Pero es una morada, es algo para burlarse de todo esto. Entonces por ahí no va la cosa. Porque el humano, como las imágenes de arriba, siempre ha buscado respuestas sobrenaturales para validar algo en torno a la fe. Entonces ahí, por ejemplo, el caso de las vírgenes que lloran de la nada, o que lloran sangre, que desaparecen en los noticieros de repente, y que se llenan la iglesia. Entonces, bueno, la mujer que en la clase pasada, en la clase presencial estuvimos hablando de la sanadora, y se llenan las iglesias, entonces, con cosas sobrenaturales, te llena. Entonces yo no creo que, en mi opinión, ya es tu opinión, ¿no? Que el hecho de que hable una imagen, se reúna mucha gente y crean la bestia. Porque eso pasa ahora. Y más evolucionado después, lo mismo, va a ir al ritmo que evoluciona la tecnología y no va a ser sorpresivo. Entonces, lo que va a pasar aquí va a ser algo sobrenatural. Infundir, así como el padre de la hija de Jairo, quedó atónito, dice, atónito quedó con lo que vio. Así va a quedar la gente con lo que va a hacer, con infundir aliento en la imagen. Porque va a infundir un espíritu dentro de esa imagen. No va a ser una tecnología.
algo que quiere ver la gente, así como que la Virgen esta llora de la nada. No hay una tecnología por detrás de eso. Lloró de la nada. La sanadora, sana de la nada. Con poder de Dios, está sanando. Dios hizo llorar a la Virgen aquí. Esos son los mensajes que va a hacer. El que está sentado aquí es el Dios en la carne. Y tiene poder. Y se lleva toda la gloria porque es una imagen que habla. Y da el mensaje falso. Da el mensaje que está pregonando. Como lo vimos en Daniel, el pregonero de Nabucodonosor. Fiesta, pompa, para adorar a la imagen de la bestia. Y el que no, se muere. Y el que no se muere. Esto de infundir aliento también aparece en Génesis, ¿sabes? Desde el primero, Dios hizo el primer hombre del polvo de la tierra y cuando le sopló la nariz el aliento de la vida, Adán vivió. Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento. ¿Quién fundió en la imagen? Aliento. Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En la tribulación se hace una imagen del anticristo y el falso profeta le da aliento, le da espíritu, le da vida para que hable. Y la imagen habla. Para que la imagen hablase. En el siguiente versículo de Apocalipsis 13, vemos que la adoración a la imagen tiene algo que ver con la marca, que es lo que vamos a ver en la clase próxima. Porque en el versículo 15 dice que el que no adore la imagen lo van a matar. Y todos los otros que no se adoren, que los otros que sí adoren, van a recibir una marca. Porque dice el versículo 16. Y hacía, o sea, a continuación de la imagen que habla, y hacía matar al que no lo adorase, así como Nabucodonosor enviaba a que fueran al horno. El 16 dice aquí, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es como que en especies de ritos religiosos, de adoración a la bestia, es como van a recibir marcas. Porque las marcas, que hay un nodo después lo vamos a ver en la próxima clase, pero hay que tener la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre para poder continuar acá. Aquí recuerden que hay un sistema de gobierno, hay un sistema económico único para que pueda surgir esto, que es lo que vamos a ver en la próxima, que es un sistema político detrás de esto, pero enganchado a un rito satánico, que es el de la imagen de la bestia que habla. Pero hoy hay muchas, incluso fiestas de adoración y culto a Satanás. Incluso otras cosas que son del ámbito de la música también hay imágenes, los recitales de ahora, que hay pantalla enorme, aparecen imágenes que hacen un culto directo al diablo. Que al final es un rito. Pero sin duda la gente a través de un rito, algo por el estilo, va a ser porque dice, y hacía que a todos pequeños... un rito de este sistema único que junta todo. Que todo lo político se junta. Lo gubernamental, lo económico, lo religioso es uno solo. Es un uno solo. Como mucho tiempo funcionó los sistemas en la época de la colonia, funcionaba así, como lo religioso unido a lo político. Y funcionaba. Y algo parecido, pero totalmente sobremencionado a lo que podemos hacer ahora, porque
esto va a ser 1000 veces o 1.000.000 de veces más. Porque tienen autoridad mundial, avalado por reyes de la tierra, donde él va a estar haciendo hechos sobrenaturales para validarse que viene de Dios. Y el único que va a parar esto es el Dios, es Cristo, en su segunda venida, que viene con la autoridad de llevar a estos dos al lago de fuego y amarrar al dragón. Así que sumamente interesante lo que estamos viendo. Vamos a continuar la próxima lección ya con los versículos 16, 17 y 18 para culminar la lección del falso profeta. Así que muchas gracias por acompañarme en esta lección del día de hoy. Oremos para darle gracias a Dios. Gracias, Señor, le damos por esta lección que usted permitió tener. Es sumamente interesante poder escudriñar, aprender a través de estas cosas, hacerle sentido, ver otros pasajes de la Biblia que al final en cada pasaje usted nos está contando esto en tipo, en cuadro, nos está revelando, no era palabra suelta, Señor, era algo que había que atesorar, cada palabra suya de la Biblia, algo que hay que atesorar, que nos enseña, que nos muestra lo que usted tiene preparado para nosotros, Señor, para su iglesia, para su pueblo, Israel, para lo que va a venir para el mundo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, por esta enseñanza. Le ruego por los hermanos de la iglesia que tengamos una buena semana. Y muchas gracias porque se permitió tener esta lección. En el nombre de Jesús, todas estas cosas le doy gracias y se las pido. Amén. Nos vemos en la próxima lección, hermanos. Que estén muy bien. Chao.